Una madre estaba a punto de desvelar el plan más monstruoso que jamás habría podido concebir. Sus propios vástagos, la sangre de su sangre, conspiraban para arrebatarle la vida el mismo día de su celebración de cumpleaños, utilizando como arma una tarta impregnada de veneno. Sin embargo, lo que estos herederos consumidos por la codicia jamás anticiparon fue que su madre, una mujer que había erigido un imperio partiendo de la absoluta nada, les había preparado una lección tan escalofriante que los haría estremecerse de un terror primordial y lamentar cada instante por el resto de sus existencias. Justo cuando creyeron que el triunfo se encontraba al alcance de sus manos, ella les reveló su verdadera naturaleza, y lo que descubrieron los postró de rodillas, suplicando clemencia mientras torrentes de lágrimas surcaban sus rostros. Los primeros rayos del alba se deslizaban con una delicadeza casi reverencial a través de las pesadas cortinas de seda, cuyo tono marfil teñía la luz de un dorado pálido. Inundaban la alcoba principal de la majestuosa residencia de doña Elara Vance. Se trataba de una de esas mañanas primaverales en las que el aire mismo parecía vibrar con una promesa latente, en las que el trino de los pájaros se convertía en una melodía particularmente jubilosa, como si el universo entero se uniera para celebrar un acontecimiento extraordinario. Y, en realidad, existía un motivo para la celebración. En un lapso exacto de 3 días, doña Elara celebraría su 75º aniversario. 75 años. 3/4 partes de un siglo marcadas por batallas incesantes, por triunfos resonantes, por derrotas que solo sirvieron para forjar su espíritu con acero, por lágrimas que destilaron sabiduría en su alma y por instantes de una felicidad pura que había coleccionado y guardado como las gemas más preciadas de un adorno que jamás consideraría vender. Elara abrió sus párpados con parsimonia, permitiendo que la claridad dorada del día acariciara sus facciones antes de erguirse en la cama con esa dignidad innata que siempre la había definido. A sus 75 años, Elara Vance era una figura que comandaba respeto con su sola presencia. No destacaba por su altura, pero su postura erguida y su andar, de pasos firmes y resueltos, le conferían una apariencia mucho más imponente de lo que su complexión física podría indicar. Su cabellera, un manto de plata pura como la nieve de las cumbres que se divisaban desde el ventanal de su habitación, la llevaba siempre recogida en un moño sofisticado que enmarcaba un rostro surcado por arrugas. Cada una de esas líneas era un mapa que narraba las crónicas de una vida vivida con una intensidad arrolladora. Sin embargo, eran sus ojos los que verdaderamente apresaban la atención de cualquiera que la conociera. De un café tan profundo que casi se fundía con la noche, sus iris destellaban con una inteligencia penetrante que ni el paso del tiempo había conseguido atenuar. Esos ojos habían sido testigos de demasiado, habían llorado en exceso, pero, por encima de todo, habían desarrollado la capacidad de ver más allá de las meras fachadas, de descifrar las intenciones ocultas en los ademanes más insignificantes. Elara descendió del lecho con un movimiento deliberado, no por una exigencia de su cuerpo, pues a pesar de sus años gozaba de una salud admirable, sino porque había cultivado el arte de paladear cada instante, cada transición que ofrecía el día. Se envolvió en su bata de seda de un azul profundo, un obsequio que se había concedido a sí misma 5 años atrás, justo después de sellar el acuerdo más lucrativo de toda su trayectoria empresarial. Se dirigió hacia el gran ventanal con vistas al jardín. Desde ese punto privilegiado, podía contemplar los rosales que ella misma, con sus propias manos, había sembrado 40 años atrás. En una época en la que esta imponente residencia era tan solo una fantasía inalcanzable para una joven viuda con 2 niños pequeños y un puñado de recetas como única herencia de su abuela. Aquellos rosales eran un testamento viviente. Sus raíces se habían hundido en la tierra al mismo ritmo que las de su imperio, habían crecido en paralelo a sus hijos, en sintonía con ella misma. En la actualidad, eran arbustos colosales que, con la llegada de cada primavera, estallaban en una deslumbrante sinfonía cromática, rojos de una intensidad pasional, rosas de una delicadeza etérea, blancos de una pureza inmaculada y amarillos que refulgían como pequeños soles cautivos entre el follaje esmeralda. La compañía que Elara había levantado, raíces y sabores,
tuvo sus humildes comienzos en la cocina de un modesto apartamento de apenas 2 habitaciones. Allí, ella, recién enviudada a los 32 años, dedicaba sus noches a la preparación de mermeladas, conservas y productos de repostería, siguiendo al pie de la letra las recetas que su abuela le había transmitido cuando era solo una chiquilla. Recordaba con una claridad asombrosa aquellos primeros días. El nudo helado de pánico constante por no saber si podría alimentar a sus hijos, las noches en vela preparando encargos mientras Damián y Serapina dormían acurrucados en el único dormitorio, las lágrimas que se apresuraba a secar antes de que alguien pudiera notarlas, y la resolución de hierro que ardía en su pecho, un fuego inextinguible que nadie podría sofocar. Su esposo, Marcus, había fallecido en un trágico accidente automovilístico cuando Damián apenas contaba 7 años y Serapina 5. Fue un cataclismo que fracturó su realidad y por un instante amenazó con demoler los cimientos de su mundo. Marcus era el amor de su vida, el hombre junto a quien había tejido sueños de vejez, el padre devoto que se entregaba a los juegos con sus hijos cada atardecer al volver del trabajo. Al recibir la noticia, Elara sintió que el planeta detenía su rotación, que el aire se negaba a llenar sus pulmones, que todo su universo conocido se desmoronaba como una frágil estructura de naipes ante un vendaval. Pero Elara era descendiente de un linaje de mujeres resilientes, mujeres que habían sobrevivido a conflictos bélicos, a periodos de hambruna y a pérdidas que desgarraban el alma, sin renunciar jamás a su capacidad para ponerse en pie. Su madre le había inculcado que las lágrimas eran un desahogo necesario, que el luto requería su propio tiempo, pero que inevitablemente llegaba a un punto en el que era imperativo enjugarlas y reanudar la marcha. Y eso fue, con precisión milimétrica, lo que hizo. Con la modesta suma del seguro de vida que Marcus había dejado, complementada con los escasos ahorros que poseían, Elara adquirió los ingredientes indispensables para dar inicio a su pequeño emprendimiento de productos artesanales. En sus comienzos, realizaba ventas puerta a puerta, llevando a sus hijos de la mano mientras deambulaba por los barrios ofreciendo sus mermeladas. Los rechazos fueron abundantes, las puertas que se cerraron en su cara, incontables. No obstante, cada vez que una persona accedía a probar sus creaciones, quedaba irremediablemente cautivada. El sabor era inconfundible. Era el sabor del afecto, de la herencia familiar, de recetas transmitidas de generación en generación, refinadas por cada par de manos que las habían elaborado. Gradualmente, el negocio empezó a florecer. Los pedidos se multiplicaron, los clientes satisfechos recomendaban sus productos a sus círculos de amigos y familiares y, en cuestión de pocos años, Elara dejó de vender de puerta en puerta para establecer un pequeño y encantador local en el corazón de la ciudad. Trabajaba 18 horas diarias, sacrificando tiempo precioso con sus hijos para garantizarles un porvenir de abundancia. Y vaya si lo consiguió. Cuando Damián y Serapina entraron en la adolescencia, Raíces y Sabores ya se había consolidado como una empresa de renombre a nivel regional. Para cuando ingresaron en la universidad, era una marca de alcance nacional. Y para el momento en que ambos alcanzaron la treintena, los productos de Elara Vance se exportaban a más de 20 países, y ella era aclamada como una de las empresarias más prósperas y admiradas de la nación. Pero el éxito siempre cobra un peaje que raramente se menciona en las crónicas de triunfo. Mientras Elara edificaba su imperio, sus hijos se criaban rodeados de todas las comodidades materiales que a ella le habían sido negadas, pero carecían de la presencia constante de una madre. Oh, los amaba con cada fibra de su ser, de eso no cabía la menor duda. Cada una de las decisiones que tomó, cada sacrificio que realizó, fue con ellos en mente, con el objetivo de forjarles un futuro en el que no tuvieran que conocer la preocupación. Pero el amor, en ocasiones, no es suficiente cuando no se acompaña de tiempo, de presencia física y emocional, de límites bien definidos. Damián y Serapina crecieron con la certeza de tener una madre extraordinaria, una mujer que había transmutado la tragedia en victoria, pero también se habituaron a recibir todo lo que deseaban sin necesidad de esforzarse. Si pedían algo, lo conseguían. Si requerían dinero, éste aparecía.
Si cometían errores, las repercusiones eran atenuadas por la influencia y la fortuna de su madre. Sin percatarse, Elara había moldeado a dos seres humanos que equiparaban el amor con las posesiones materiales, que cuantificaban el afecto en saldos bancarios, que percibían la fortuna de su madre no como el resultado de décadas de trabajo incansable, sino como un patrimonio que les correspondía por derecho de nacimiento. Ahora, mientras contemplaba sus rosales meciéndose con la delicadeza de la brisa matutina, Elara sentía en lo más profundo de su ser una amalgama de emociones que había intentado reprimir durante demasiado tiempo. Sus hijos, aquellos pequeños por los que sin dudarlo habría entregado su vida, se habían transformado en adultos que apenas la visitaban, que la contactaban primordialmente para solicitar fondos, que la trataban más como una inagotable fuente de recursos que como una madre merecedora de amor y respeto. Damián, a sus 43 años, era un hombre de estampa distinguida que había heredado los rasgos aristocráticos de su padre. Lucía una cabellera oscura salpicada por algunas canas en las sienes que le conferían un aire de sofisticación y unos ojos verdes que podían ser tan encantadores como gélidos, dependiendo de sus objetivos. Su sonrisa era una fachada pulida, un arma que había aprendido a blandir como una herramienta de manipulación. Había cursado administración de empresas en una prestigiosa universidad privada, financiada íntegramente por su madre, pero jamás mostró un interés genuino por integrarse en el negocio familiar. Sentía predilección por los negocios de gratificación instantánea, las inversiones de alto riesgo, los proyectos que prometían beneficios millonarios sin requerir un esfuerzo considerable. Como era de esperar, la gran mayoría de estos castillos de naipes financieros se derrumbaban con la primera brisa de la realidad, y era invariablemente Elara quien terminaba saldando las deudas, quien rescataba a su hijo de los embrollos económicos que él mismo generaba. Serapina, por su lado, era 2 años menor que su hermano y poseía una belleza esculpida que evocaba la de su madre en su juventud. Su cabello castaño estaba siempre impecablemente peinado, sus ojos café podían adoptar una apariencia dulce e inocente cuando le convenía, y su pasión por la moda exigía sumas exorbitantes de dinero para mantenerse vigente. A sus 41 años, Serapina consideraba el trabajo una vulgaridad reservada para otros. Se había casado joven con un hombre que demostró ser tan superficial como ella. Y cuando el matrimonio se desintegró tras una década, regresó a mantener un estilo de vida parasitario a expensas de su madre. No directamente en la residencia familiar, por supuesto, pues eso habría sido demasiado evidente, sino en un suntuoso apartamento en el distrito más exclusivo de la ciudad, cuyo alquiler y todos los gastos asociados Elara cubría puntualmente cada mes. Lo que más hería a Elara no era el dinero. Poseía lo suficiente para mantener a sus hijos y a varias generaciones futuras sin que su patrimonio se viera significativamente afectado. Lo que le partía el corazón era la frialdad, la ausencia de un afecto genuino, la persistente sensación de que para Damián y Serapina ella no era más que un cajero automático con el rostro de una madre. Sus visitas eran infrecuentes y siempre venían precedidas por alguna solicitud. Las llamadas telefónicas eran breves y de naturaleza puramente transaccional. Los cumpleaños de Elara solían pasar casi desapercibidos, marcados por tarjetas genéricas enviadas por un servicio de mensajería y excusas de último minuto para no asistir a las cenas que ella organizaba con esmero y amor. Y, sin embargo, cuando se trataba de sus propios cumpleaños o de fechas significativas para ellos, Damián y Serapina esperaban regalos extravagantes, celebraciones fastuosas y una atención incondicional. Elara había aprendido a coexistir con esta dolorosa realidad, o al menos a sobrellevarla. Se había rodeado de un círculo íntimo de amistades verdaderas, de empleados leales que la valoraban sinceramente, y había encontrado un nuevo propósito en su labor filantrópica. Destinaba una porción considerable de sus beneficios a fundaciones que apoyaban a mujeres emprendedoras, a niños en situaciones de vulnerabilidad, a causas que resonaban con su propia historia de lucha y superación. En ello hallaba la gratificación que sus propios hijos le escatimaban. Pero a pesar de todo, un frágil rescoldo de esperanza, que irónico, pensaba, que su nombre evocara precisamente eso, nunca se había extinguido por completo.
En algún recóndito lugar de su corazón, el Lara seguía albergando la creencia de que sus hijos cambiarían, de que alcanzarían la madurez, de que un día despertarían y tomarían conciencia de todo lo que ella había hecho por ellos, de la inmensidad del amor que les había profesado. Era una esperanza ingenua, era consciente de ello, pero era madre, y las madres nunca cesan de esperar lo mejor de sus hijos. Por esa razón, cuando 3 semanas atrás Damián la llamó para comunicarle que deseaban organizarle una fiesta de cumpleaños excepcional, el corazón de Lara experimentó una sacudida de emoción que se esforzó por ocultar. ¿Sería posible que, finalmente, sus hijos estuvieran cambiando? ¿Que hubieran llegado a comprender el valor de la familia, del tiempo compartido, del amor incondicional? Madre, queremos que este cumpleaños sea diferente, había dicho Damián con una inflexión melosa que rara vez utilizaba con ella a través del teléfono. Serapina y yo hemos estado conversando mucho últimamente, y nos hemos dado cuenta de que no hemos sido los mejores hijos. Queremos compensarte, hacer algo verdaderamente especial para tus 75 años. ¿Nos permitirías encargarnos de todo? Deseamos que sea una sorpresa. El Lara había accedido, ¿cómo no? ¿Cómo podría rechazar lo que aparentaba ser exactamente aquello que había anhelado durante tantos años? En las semanas que siguieron, sus hijos la visitaron en varias ocasiones para coordinar los detalles, mostrando un interés y un afecto que no había presenciado en décadas. La abrazaban con mayor frecuencia, la escuchaban con una atención inusitada, le sonreían con lo que parecía ser un cariño auténtico. El Lara se dejó arrullar por esa ilusión, permitiéndose creer que, finalmente, después de una larga espera, había recuperado a sus hijos. Pero Lara Vance no había alcanzado su posición siendo una mujer crédula. Había forjado un imperio en un mundo dominado por hombres que deseaban verla fracasar. Había cerrado tratos con tiburones financieros que subestimaban su agudeza por su género y su edad. Había sobrevivido a traiciones de socios, a crisis económicas devastadoras, a competidores implacables. Su instinto, afilado por décadas de experiencia, le susurraba que algo no encajaba en aquel súbito y radical cambio de actitud de sus hijos. Las miradas furtivas que intercambiaban cuando creían que ella no los observaba, los murmullos que se extinguían abruptamente cuando entraba en una habitación. Una cierta tensión subyacente que vibraba en el aire como la cuerda de un violín a punto de quebrarse. Algo no estaba bien. El Lara lo sentía en lo más profundo de sus huesos, en ese sexto sentido que jamás le había fallado. Pero optó por esperar, por observar, por recopilar información antes de emitir un juicio. Después de todo, quizás estaba siendo paranoica. Quizás sus años de desconfianza en el mundo de los negocios la estaban llevando a ver fantasmas donde solo había hijos arrepentidos intentando enmendar sus errores. Oh, cuánto habría deseado estar equivocada. Fue exactamente 5 días antes de su cumpleaños cuando el Lara descubrió la espantosa verdad. Era una tarde de miércoles, uno de esos días aparentemente anodinos que terminan por grabarse a fuego en la memoria, actuando como bisagras en la existencia. Momentos que dividen el tiempo en un antes y un después irrevocables. El Lara había dedicado la mañana a una reunión con la junta directiva de su empresa, analizando los informes trimestrales y diseñando la estrategia para el próximo año fiscal. A pesar de su edad, se mantenía activamente involucrada en las decisiones cruciales, aunque había delegado las operaciones del día a día a un equipo de profesionales de su entera confianza, a quienes había formado personalmente a lo largo de los años. La reunión concluyó pasado el mediodía, y el Lara decidió volver a casa para descansar un poco antes de la visita vespertina de sus hijos, quienes habían anunciado su llegada para las 6 de la tarde con el fin de proseguir con los preparativos de la fiesta. El trayecto desde las oficinas centrales de Raíces y Sabores hasta su residencia solía durar unos 45 minutos, un tiempo que el Lara solía emplear para reflexionar, planificar o simplemente deleitarse con el paisaje que se desplegaba a través de las ventanillas de su vehículo. Pero aquel día en particular, una inquietud inexplicable se apoderó de ella, impidiéndole relajarse. Era como si una pieza del universo estuviera desajustada, como si el cosmos intentara advertirle de un peligro inminente.
Al llegar a la residencia, el Ara advirtió de inmediato la presencia de dos vehículos estacionados frente a la entrada principal, el deportivo negro de Damián y el todoterreno blanco de Serapina. Era extraño. Se suponía que no llegarían hasta las 6 y apenas pasaban de las 2 de la tarde. Quizás habían decidido adelantarse, pensó, intentando sosegar la sensación de alarma que se intensificaba en su pecho. Quizás pretendían darle otra sorpresa. El Ara descendió de su automóvil y se dirigió hacia la puerta principal con un sigilo nacido de la necesidad, un hábito que había adquirido inconscientemente con el paso de los años. En su juventud, cuando residía en aquel diminuto apartamento con sus hijos, había aprendido a moverse sin emitir sonido para no despertarlos mientras trabajaba hasta altas horas de la noche. Esa costumbre había perdurado, y ahora sus pasos eran tan etéreos que apenas se percibían sobre el suelo de mármol del vestíbulo. La puerta principal no estaba asegurada con llave, lo cual era una pequeña pero estridente nota discordante en la sinfonía de orden que era su hogar. El personal de servicio siempre se aseguraba de mantener las puertas cerradas cuando no había nadie en casa. El Ara entró con cautela, y fue en ese preciso instante cuando escuchó las voces. Provenían de la cocina. Voces que reconoció al instante como las de sus hijos, pero con una tonalidad que jamás les había escuchado emplear. Una tonalidad gélida, un filo metálico y calculador que le erizó la piel. El Ara se detuvo en el pasillo que conducía a la cocina, ocultándose tras una de las columnas ornamentales que flanqueaban el corredor. Desde esa posición, podía escuchar la conversación con perfecta claridad sin ser vista. Un impulso, nacido de la cortesía y el hábito, la instó a anunciar su presencia, a interrumpir lo que sin duda era una conversación privada que no le correspondía escuchar. Sin embargo, una fuerza más antigua y poderosa, el instinto de supervivencia afilado en incontables batallas corporativas, la ancló al suelo y le ordenó permanecer inmóvil, escuchar y descubrir que era exactamente lo que sus hijos estaban tramando a sus espaldas. Entonces, está confirmado, resonó la voz de Damián. Con una frialdad que congeló la sangre en las venas de el Ara. La sustancia letal fue entregada esta misma mañana. Su composición es imposible de rastrear y su efecto es retardado. Según el contacto de Alaric, simulará a la perfección un fallo cardíaco. Dada su avanzada edad, nadie cuestionará la causa natural de la muerte. El universo personal de el Ara se detuvo en seco. Por un instante fugaz, se aferró a la idea de que había entendido mal, que su propia mente, abrumada por la desconfianza, le estaba tendiendo una trampa cruel. Pero entonces, la respuesta de Serapina resonó desde la cocina, y cualquier atisbo de duda se disolvió, dejando en su estela un vacío gélido que amenazaba con devorarla por completo. Espléndido, replicó su hija, con una voz que resumaba una satisfacción casi palpable. Ya lo tengo todo meticulosamente organizado. Mañana por la mañana vendré a hornear su pastel de cumpleaños. Utilizaré la receta predilecta de la anciana, esa de almendras y miel que tanto le fascina. Incorporaré el veneno durante la preparación y será imposible que alguien note la diferencia. El intenso aroma de las almendras enmascarará cualquier posible rastro. El Ara sintió que sus rodillas se convertían en agua. Tuvo que aferrarse a la fría superficie de la columna de mármol para no colapsar en el suelo, mientras su cerebro luchaba por asimilar la atrocidad que sus oídos acababan de registrar. Sus propios hijos, la carne de su carne, las criaturas a las que había dado la vida y por quienes lo había sacrificado absolutamente todo, estaban conspirando para asesinarla. Planeaban envenenarla con un pastel de cumpleaños, empleando una receta que ella misma, con infinita paciencia y amor, les había enseñado cuando eran apenas unos niños, en la minúscula cocina de aquel apartamento donde todo había comenzado. ¿Y después? Inquirió Damián, su tono tan despreocupado como si estuvieran debatiendo el menú para una cena casual. Después derramaremos muchas lágrimas en el funeral, contestó Serapina con una risa que sonó como el tintineo mortal de una serpiente de cascabel. Nos vestiremos de un luto riguroso. Recibiremos el pésame de todos esos hipócritas que siempre la adularon y aguardaremos con paciencia la lectura del testamento.
En un mes como máximo, tendremos acceso a la totalidad de su patrimonio. La empresa, las propiedades inmobiliarias, las cuentas bancarias, todo será nuestro, hermanito. Finalmente, obtendremos lo que por derecho nos pertenece. Ha sido una verdadera agonía tener que esperar tanto tiempo, añadió Damián con un suspiro cargado de impaciencia. Cada vez que tenía que venir a solicitarle dinero, me veía forzado a soportar sus sermones sobre el valor del trabajo duro, sobre cómo ella había construido todo esto desde la nada, como si a mí me importara un bledo. Lo único que me interesa es el resultado final, no la crónica de sus sufrimientos. Lo sé perfectamente, concedió Serapina. A mí me sucede exactamente lo mismo. Cada vez que me realiza la transferencia para el alquiler, actúa como si me estuviera concediendo un favor monumental, como si no fuera su obligación fundamental mantenerme. A fin de cuentas, todo lo que posee nos lo debe a nosotros. Si no hubiera sido por el deseo de asegurarnos un futuro, ¿para qué se habría esforzado tanto? Exactamente, coincidió Damián. Ella misma no se cansa de repetir que todo lo que hizo fue por nosotros. Bueno, pues ha llegado el momento de que nos entregue lo que nos corresponde de una vez por todas. Estoy harto de esperar a que la naturaleza siga su curso. A este ritmo, la vieja llegará a los 100 años, y yo no pienso seguir mendigando migajas durante otros 25 años más. El Ara absorbía cada palabra como si fueran dagas de hielo que se hundían directamente en su corazón. Las lágrimas comenzaron a deslizarse en silencio por sus mejillas, pero no eran lágrimas de simple tristeza, eran lágrimas de una desilusión tan abismal que amenazaba con aniquilarla desde su interior. Lágrimas de un dolor que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado previamente, un dolor incluso más agudo y profundo que el de haber perdido a Márquez tantos años atrás. Cuando perdió a su esposo, el sufrimiento fue devastador, pero fue un dolor puro, si es que tal cosa puede existir. Fue el dolor de perder a alguien que la amaba incondicionalmente y a quien ella amaba con la misma intensidad. Un dolor infligido por la crueldad del destino, no por la crueldad deliberada de un ser humano. Pero esto era diferente. Esto era una traición perpetrada por las personas que ella misma había creado, nutrido y amado sin reservas durante más de 4 décadas. Esto era el descubrimiento de que los seres por los que lo había dado todo no solo no la amaban, sino que la consideraban un mero obstáculo en su camino hacia la riqueza, una anciana molesta que se negaba a morir a tiempo para cederle su fortuna. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Damián, revelando por primera vez una fisura en su fachada de confianza. ¿Y si de alguna manera descubren que no fue un infarto natural? No va a ocurrir, replicó Serapina con una seguridad que helaba la sangre. Alaric me garantizó que este veneno es imposible de detectar en una autopsia estándar. Además, ¿quién podría sospechar de los hijos desconsolados que organizaron una hermosa fiesta de cumpleaños para su amada madre? Poseemos la coartada perfecta. Somos los hijos arrepentidos que finalmente anhelaban reconciliarse con ella. Todo el mundo nos ha visto visitándola estas últimas semanas, abrazándola, prodigándole afecto. Cuando muera, todos pensarán que por fin habíamos conseguido ser la familia que siempre debimos haber sido. La tragedia parecerá aún mayor. Nadie, absolutamente nadie, sospechará de nosotros. Eres brillante, hermana, dijo Damián con una genuina admiración en su voz. Tengo que admitir que cuando me propusiste este plan hace 6 meses, pensé que habías perdido la cabeza, pero lo has planeado todo a la perfección. Alguien tenía que hacerlo, respondió Serapina. Tú nunca has sido bueno para los detalles, hermanito. Pero no te preocupes, cuando tengamos el dinero, ambos viviremos como siempre hemos merecido vivir, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin tener que escuchar sermones, sin tener que fingir que nos importa esta vieja casona repleta de recuerdos que a nadie le interesan. El Ara había escuchado suficiente. Con un esfuerzo sobrehumano, ahogó el sollozo que pugnaba por escapar de su garganta y retrocedió con el mismo sigilo con el que había llegado, dirigiéndose hacia la puerta principal. Cada paso era una tortura, no por el esfuerzo físico, sino por el peso aplastante del descubrimiento que ahora cargaba sobre sus hombros. Salió de la casa sin hacer el más mínimo ruido,
como un espectro que huye de su propia tumba, y se refugió en la seguridad de su automóvil. Allí, finalmente, se permitió desmoronarse. Los sollozos sacudieron su cuerpo con una violencia que la atemorizó. No recordaba haber llorado de esa manera nunca, ni siquiera cuando le comunicaron que Marcus había muerto. Era un llanto que brotaba de las profundidades de su ser, un llanto que arrastraba consigo 40 años de esperanzas fracturadas, de amor desperdiciado, de sacrificios que ahora se revelaban como completamente inútiles. ¿En qué había fallado? Esa era la pregunta que martilleaba su mente sin piedad mientras las lágrimas empapaban su rostro. ¿Qué había hecho tan mal para criar a dos monstruos capaces de planificar el asesinato de su propia madre por dinero? ¿Había sido demasiado permisiva, demasiado ausente? ¿Les había dado tanto que los había privado de la oportunidad de aprender el valor de las cosas por sí mismos? Las respuestas no llegaban, y quizás nunca lo harían. Pero a medida que el torrente de llanto comenzaba a amainar y la cruda realidad se asentaba con todo su peso, algo más comenzó a surgir en el corazón de Elara. Era una fuerza que había permanecido latente durante años, algo que ella había relegado al fondo de su ser porque no lo había necesitado en su vida de empresaria exitosa y madre devota. Era su instinto de supervivencia, ese mismo instinto primario que la había impulsado a levantarse tras la muerte de Marcus, a erigir un imperio desde la nada, a vencer a todos aquellos que habían intentado derrotarla. Sus hijos querían asesinarla. Muy bien. Pero Elara Vance no había llegado a los 75 años para dejarse vencer por nadie, y mucho menos por dos ingratos que no poseían ni la mitad de su inteligencia ni de su determinación. Si sus hijos querían jugar sucio, ella les enseñaría lo que significaba enfrentarse a una mujer que había forjado su propio destino con sus propias manos. Una mujer que conocía el verdadero significado del sacrificio, de la lucha, de la victoria contra todo pronóstico. Elara secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Inhaló profundamente para calmar los latidos desbocados de su corazón, y cuando finalmente alzó la vista hacia el espejo retrovisor, sus ojos ya no reflejaban dolor. Reflejaban algo mucho más peligroso, reflejaban el fuego de una madre que había decidido impartir una lección que sus hijos jamás olvidarían. Las horas que siguieron a aquel descubrimiento fueron, paradójicamente, las más lúcidas y enfocadas que Elara había experimentado en mucho tiempo. Era como si la traición hubiera incinerado todas las ilusiones que nublaban su juicio, dejando en su lugar una claridad cristalina que le permitía ver cada detalle, cada posibilidad, cada movimiento que debía ejecutar. Esa misma noche, después de inventar una reunión de última hora que la había retenido y de saludar a sus hijos con la misma calidez fingida de siempre cuando finalmente regresó a casa, Elara se encerró en su estudio y comenzó a planificar su contraataque. Tenía exactamente 5 días hasta su cumpleaños. 5 días para preparar cada detalle de una estrategia que dejaría a Damián y a Serapina completamente desarmados. Lo primero que hizo fue llamar a Silas Thorne, su abogado de confianza desde hacía más de 30 años. Silas no era solo su representante legal. Era uno de los pocos amigos verdaderos que Elara conservaba, un hombre de una integridad intachable que la había acompañado en los momentos más arduos de su carrera y que conocía sus asuntos legales mejor que nadie en el mundo. Silas, necesito verte mañana a primera hora, dijo Elara con una voz firme cuando el abogado atendió la llamada. Es de carácter urgente y completamente confidencial. Nadie, absolutamente nadie, puede saber de esta reunión. Silas, acostumbrado a las situaciones delicadas que a menudo surgían en el mundo de los negocios, no formuló preguntas. Estaré en mi despacho a las 7 de la mañana, Elara. ¿Quieres que envíe un coche a por ti? No. Iré yo misma. Y Silas, gracias por todo. Para eso estamos los amigos, respondió él con la calidez que siempre lo había caracterizado. Después de colgar, Elara pasó varias horas escribiendo en un cuaderno que guardaba bajo llave en un cajón secreto de su escritorio. Era un diario que había comenzado años atrás, cuando las primeras sospechas sobre la verdadera naturaleza de sus hijos comenzaron a arraigar en su mente. En sus páginas había documentado cada decepción, cada mentira descubierta, cada instante en que su intuición le había advertido que algo no estaba bien.
Ahora, este cuaderno se convertiría en una pieza fundamental de su plan. A la mañana siguiente, Elara llegó a la oficina de Silas antes de que el sol despuntara por completo. El abogado la recibió con café recién hecho y una expresión de preocupación que intentaba disimular sin mucho éxito. Elara, ¿qué sucede? Te noto diferente, como si hubieras tomado una decisión muy importante. Así es, Silas, respondió ella, acomodándose en el sillón frente al escritorio del abogado. He tomado varias decisiones, de hecho, y necesito tu ayuda para implementarlas antes de mi cumpleaños. Lo que siguió fue una conversación de más de 3 horas en la que Elara le relató con todo detalle lo que había escuchado. Silas palideció visiblemente al oír los pormenores del plan de envenenamiento y, por un momento, pareció que iba a sugerir llamar a la policía de inmediato. No, dijo Elara con firmeza. No quiero que vayan a la cárcel. Son mis hijos, Silas. A pesar de lo que han planeado, son la carne de mi carne. No podría vivir sabiendo que los envié a prisión, aunque se lo merezcan. Pero tampoco voy a permitir que se salgan con la suya. Van a aprender una lección que les duela en lo más profundo de su ser, una lección que les arrebate todo lo que tanto codician, pero que les permita seguir con sus vidas para que tengan tiempo de reflexionar sobre lo que han hecho. Silas asintió lentamente, comprendiendo la complejidad emocional de la situación. ¿Qué tienes en mente? Elara le expuso su plan con la misma precisión con la que habría presentado una estrategia empresarial ante su junta directiva. Cada detalle había sido meticulosamente considerado, cada posible reacción anticipada, cada movimiento calculado para lograr el máximo impacto. Silas escuchaba con una mezcla de admiración y asombro, recordándose a sí mismo por qué aquella mujer era una de las empresarias más temidas y respetadas del país. Es brillante, admitió el abogado cuando Elara concluyó su explicación. Cruel, pero brillante. Y completamente legal, lo cual es importante. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Estuve segura desde el instante en que escuché a mis propios hijos planificar mi asesinato, respondió Elara. Ahora, comencemos. Tenemos mucho trabajo que hacer y poco tiempo para ello. Durante los siguientes 4 días, Elara y Silas trabajaron sin descanso, preparando todo lo necesario. El testamento de Elara fue completamente reescrito, eliminando a Damián y a Serapina como beneficiarios y legando la totalidad de su fortuna a diversas organizaciones benéficas. La casa, las propiedades, las acciones de la empresa, las cuentas bancarias, todo fue legalmente transferido a un fideicomiso irrevocable que entraría en vigor el día después de su cumpleaños. Pero eso no era todo. Elara también preparó varios documentos adicionales, una carta dirigida a cada uno de sus hijos, explicando con detalle por qué estaba tomando esas decisiones, copias de las conversaciones que había grabado discretamente durante sus visitas, gracias a un pequeño dispositivo que Silas le había proporcionado, y un informe exhaustivo sobre las actividades financieras cuestionables de ambos hermanos que un investigador privado había recopilado en los últimos meses. Sí, Elara había contratado a un investigador privado hacía casi un año, cuando sus sospechas comenzaron a solidificarse. Había esperado estar equivocada. Había rezado para que el investigador no encontrara nada preocupante. Pero los informes confirmaron lo peor. Damián estaba involucrado en negocios turbios que bordeaban la ilegalidad, y Serapina había estado planeando la muerte de su madre durante mucho más tiempo del que Elara jamás hubiera imaginado. El veneno, el plan del pastel, los contactos criminales, todo estaba documentado. Además de los preparativos legales, Elara necesitaba acondicionar el escenario físico para la confrontación. Para ello, contó con la ayuda de Clara, su ama de llaves de confianza, y de Reginald, el jefe de seguridad de su empresa. Ambos eran personas de una lealtad absoluta que habían trabajado para ella durante más de 20 años, y ambos aceptaron ayudarla sin hacer demasiadas preguntas, aunque la preocupación en sus rostros era evidente. La noche antes de su cumpleaños, cuando todos los preparativos estaban listos y sus hijos dormían en sus respectivos hogares, soñando con la fortuna que pronto sería suya, Elara se concedió un momento de reflexión en la soledad de su habitación.
Había sido una semana agotadora, tanto física como emocionalmente, pero sabía que lo peor estaba por llegar. Mañana tendría que enfrentarse a sus hijos, mirarlos a los ojos sabiendo lo que planeaban hacer y ejecutar un plan que cambiaría para siempre la dinámica de su familia. ¿Estaba haciendo lo correcto? Esta pregunta la había atormentado durante días. ¿Era justo responder a la traición con otra traición? ¿No debería simplemente confrontarlos directamente, darles la oportunidad de arrepentirse antes de tomar medidas tan drásticas? Pero cada vez que estas dudas surgían, Elara recordaba las palabras de Serapina: finalmente tendremos lo que nos corresponde por derecho. Recordaba la risa cruel de Damián, su impaciencia por verla muerta. Recordaba que sus hijos no estaban simplemente considerando traicionarla. Habían pasado meses, quizás años, planeando su asesinato con una meticulosidad que revelaba la profundidad de su desprecio. No merecían una advertencia. En una situación como esta, no existía resquicio alguno para la clemencia. Damián y Serapina habían trazado su propio sendero, y ahora se verían forzados a transitar por las espinosas consecuencias de su elección. Elara no les arrebataría la vida como ellos pretendían hacer con ella. Tampoco los entregaría a la justicia carcelaria, a pesar de poseer pruebas más que suficientes para asegurar su condena. No, su castigo sería más sutil y, a su modo, más devastador. Les despojaría de todo aquello que idolatraban, les haría confrontar el verdadero y desorbitado precio de su avaricia. Les ofrecería una oportunidad, quizás la última, de reconstruir sus existencias desde los cimientos, tal y como ella misma se había visto obligada a hacer en tantas ocasiones. Con estos pensamientos como un gélido bálsamo, Elara finalmente consiguió entregarse al sueño. El día siguiente sería una jornada que ninguno de ellos podría olvidar jamás. El día de su 75º cumpleaños amaneció con una belleza insultante. Un cielo de un azul profundo y sin mácula se extendía hasta el horizonte, y la temperatura era de una perfección tal que parecía una burla cruel ante la inminente tormenta que estaba a punto de desatarse en el interior de la majestuosa residencia de la familia Vance. Elara se despertó al alba, como era su inveterada costumbre, y dedicó las primeras horas de la mañana a un estado de calma meditativa que la sorprendió incluso a ella misma. Era como si su cuerpo y su mente hubieran alcanzado un punto de equilibrio absoluto justo antes de la batalla, como el ojo sereno de un huracán que concede un respiro momentáneo antes de que los vientos más feroces comiencen su danza destructora. Se vistió con una precisión ritualista. Escogió un elegante vestido de seda de color azul naval, una prenda que siempre le había conferido un aura de dignidad inquebrantable y fortaleza serena. Se adornó con el collar de perlas que Márquez le había obsequiado en su primer aniversario de bodas, las únicas joyas que poseían un significado verdadero y profundo para ella. Se aplicó un maquillaje discreto, apenas un toque para acentuar la intensidad de sus ojos oscuros. Cuando se contempló en el espejo, no vio a una anciana a punto de ser traicionada, vio a una soberana lista para enfrentar cualquier adversidad que el destino le arrojara. A las 10 en punto de la mañana, Serapina hizo su entrada en la mansión, cargando todos los ingredientes necesarios para la elaboración del pastel de cumpleaños. Elara la observaba desde la ventana de su estudio, una atalaya desde la que contemplaba el macabro teatro que estaba a punto de comenzar. Vio a su hija descender del vehículo, portando bolsas de supermercado con una sonrisa de aparente júbilo pintada en el rostro. Era impresionante, reflexionó Elara con una frialdad analítica, el grado de perfección que Serapina había alcanzado en el arte de la simulación. Si no estuviera al tanto de la horrible verdad, habría creído sin dudar que la emoción de su hija por celebrar su cumpleaños era completamente genuina. «Mamá», exclamó Serapina al cruzar el umbral, envolviendo a Elara en un abrazo que, para un observador externo, parecería rebosante de afecto sincero. «¡Feliz cumpleaños! He venido temprano para prepararte tu pastel favorito. Damián llegará más tarde, pero me ha pedido que te diga que tiene una sorpresa muy especial para ti». «¡Qué maravilla, hija mía!», respondió Elara, correspondiendo al abrazo con una sonrisa que no alcanzó a iluminar la gélida determinación en sus ojos. «No teníais que haberos molestado tanto». «Claro que sí, mamá. Te mereces lo mejor».
Lo mejor, pensó el Lara con amarga ironía mientras veía a su hija encaminarse hacia la cocina. Para Serafina, lo mejor se traducía en un pastel impregnado de veneno y una madre muerta. Era casi admirable el nivel de hipocresía que era capaz de sostener. Durante las horas siguientes, el Lara observó discretamente los preparativos, fingiendo estar absorta en otras tareas. Serapina horneó el pastel con una dedicación que habría resultado conmovedora en otras circunstancias, tarareando melodías alegres mientras batía los ingredientes. En un momento determinado, cuando creyó que nadie la observaba, el Lara fue testigo, a través de la nítida imagen de la cámara de seguridad que había hecho instalar, de cómo su hija extraía un diminuto frasco de su bolso y vertía su contenido letal en la masa antes de introducirla en el horno. Ahí estaba. La prueba irrefutable y visual de la traición. El Lara sintió que el corazón se le encogía una vez más en un puño de dolor, pero se forzó a mantener la compostura. Ya habría tiempo para el duelo más tarde. En ese momento, necesitaba concentrarse en el acto que estaba por venir. A las 4 de la tarde, Damián llegó a la residencia, impecablemente ataviado con un traje gris que lo hacía parecer el arquetipo del hijo perfecto. Traía consigo un opulento ramo de flores y una botella de champán de una cosecha excepcional que, según sus palabras, era un regalo especial para celebrar el cumpleaños de su querida madre. 75 años, mamá, dijo Damián mientras la abrazaba con una fuerza estudiada. Es un logro extraordinario. Deberías estar inmensamente orgullosa de todo lo que has construido. Lo estoy, hijo, lo estoy, respondió el Lara, sintiendo el peso de la ironía en cada una de sus palabras. Aunque a veces me pregunto si todo el esfuerzo valió la pena. Por supuesto que valió la pena, exclamó él con un entusiasmo que sonaba casi auténtico. Mira todo lo que posees. Esta casa maravillosa, una empresa de éxito. Hijos que te adoran. Hijos que te adoran. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una broma macabra que solo el Lara podía comprender en toda su dimensión. La decoración, orquestada por un equipo de profesionales contratados por Serapina, era fastuosa. Globos dorados y plateados flotaban cerca del techo, guirnaldas elegantes adornaban las paredes y arreglos florales exquisitos llenaban la sala con una fragancia embriagadora. La mesa del comedor estaba dispuesta con la mejor vajilla de la casa y, en el centro, aguardando su momento de protagonismo, reposaba el pastel de cumpleaños que Serapina había preparado con tanto amor. A las 6 en punto, los tres se sentaron a la mesa para disfrutar de una cena íntima que, según los hijos, era precisamente lo que su madre siempre había anhelado. El Lara desempeñó su papel a la perfección, mostrándose emocionada y agradecida por cada detalle. Elogió lo deliciosa que estaba la comida, lo hermosa que era la decoración y lo inmensamente feliz que la hacía tener a sus dos hijos a su lado en un día tan especial. Mientras cenaban, Damián y Serapina intercambiaban miradas de complicidad, convencidos de que pasaban desapercibidas. El Lara las capturaba todas, registrándolas en su memoria como una evidencia más de la farsa que estaban representando. Era casi teatral la forma en que sus hijos se esforzaban por ser los vástagos perfectos, colmándola de atenciones y halagos que sonaban huecos y metálicos ahora que ella conocía sus verdaderas y monstruosas intenciones. Mamá, antes de servir el pastel, quiero decirte algo, anunció Serapina cuando la cena llegaba a su fin, poniéndose de pie con una copa de champán en la mano. Estos últimos años, Damián y yo no hemos sido los mejores hijos. Hemos estado distraídos, ausentes, y te hemos hecho sentir sola. Pero queremos que sepas que te amamos profundamente, y que este cumpleaños marca el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. ¿Verdad, Damián? Absolutamente, respondió su hermano, levantándose también. Brindemos por ti, mamá, y por muchos años más de felicidad juntos. Muchos años más. ¡Qué ironía tan cruel! Si todo salía según su plan, el Lara no vería ni el amanecer del día siguiente. El Lara alzó su copa y brindó con sus hijos, tomando un pequeño sorbo del champán mientras los observaba por encima del borde de cristal. Había llegado el momento. Era la hora de iniciar su propio juego. Antes de que sirvamos el pastel, hay algo que yo también quiero deciros,
anunció el Lara con una voz serena, depositando su copa sobre la mesa. Pero primero, si me disculpáis un momento. Necesito ir a buscar algo a mi estudio. Claro, mamá, exclamaron los dos al unísono, incapaces de disimular su impaciencia. Cada minuto que transcurría sin que ella probara el pastel era un minuto más de tensión insoportable para ellos. El Lara se dirigió a su estudio con pasos lentos y deliberados. Una vez allí, extrajo de un cajón el pequeño frasco que había preparado para esta ocasión, un frasco idéntico al que Serapina había utilizado, pero cuyo contenido era un líquido completamente inofensivo. También tomó su teléfono móvil, que había configurado para iniciar una grabación de video con un solo toque, y lo deslizó discretamente en el bolsillo de su vestido. Cuando regresó al comedor, Serapina ya había cortado una generosa porción de pastel y la había colocado en un plato frente al asiento de su madre. El pastel lucía exquisito, perfectamente decorado con merengue blanco y delicadas flores de azúcar. Nadie que lo viera podría imaginar el veneno mortal que se ocultaba en su interior. Aquí tienes tu porción especial, mamá, dijo Serapina con una sonrisa radiante. He usado la receta de la abuela, exactamente como a ti te gusta. Gracias, hija, respondió el Lara, sentándose frente al pastel sin hacer ningún movimiento para probarlo. Pero antes de comer, hay algo que debo contaros, algo muy importante. Damián y Serapina intercambiaron una mirada de desconcierto. Esto no formaba parte del guión. Veréis, mis queridos hijos, continuó el Lara, su voz adquiriendo un tono más grave, anoche tuve un sueño muy extraño. Soñé que vosotros dos estabais planeando mi muerte. Que queríais envenenarme para quedaros con mi herencia. El color se desvaneció de los rostros de Damián y Serapina, como si alguien hubiera abierto una válvula de escape en sus almas. Por un instante, ninguno de los dos pudo articular palabra. Mamá, ¿qué cosas dices? Exclamó finalmente Serapina, forzando una risa que sonó completamente hueca y quebradiza. ¿Un sueño? Eso es ridículo. ¿Por qué íbamos a hacer nosotros algo así? No lo sé, hija, respondió el Lara, tomando el tenedor y jugando con el trozo de pastel sin llevárselo a la boca. ¿Por qué lo haríais? ¿Por el dinero, quizás? ¿Por la empresa? ¿Por la casa? Mamá, creo que el estrés de tu cumpleaños te está afectando, intervino Damián, intentando mantener la compostura, aunque su voz temblaba ligeramente. Son solo sueños, no significan nada. Tienes razón, hijo. Los sueños no significan nada, concedió el Lara, dejando el tenedor sobre la mesa. Lo que sí significa algo es lo que escuché hace 5 días, cuando llegué temprano a casa y os encontré en la cocina discutiendo los detalles de cómo ibais a asesinarme. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Damián y Serapina se quedaron completamente petrificados, sus rostros transformándose de la confusión al horror absoluto en cuestión de segundos. No, no sé de qué estás hablando, balbuceó Serapina, pero su voz había perdido toda la seguridad anterior. Oh, no te preocupes. Permíteme refrescarte la memoria, dijo el Lara, extrayendo su teléfono del bolsillo y presionando un botón. La grabación que había realizado con el dispositivo proporcionado por Silas comenzó a reproducirse, llenando la opulenta sala con las voces de sus propios hijos, planeando su asesinato con un detalle escalofriante. La sustancia letal fue entregada esta misma mañana. Su composición es imposible de rastrear y su efecto es retardado. Simulará a la perfección un fallo cardíaco. Dada su avanzada edad, nadie cuestionará la causa natural de la muerte. Ya lo tengo todo meticulosamente organizado. Mañana por la mañana vendré a hornear su pastel de cumpleaños. Utilizaré la receta predilecta de la anciana, esa de almendras y miel que tanto le fascina. Incorporaré el veneno durante la preparación y será imposible que alguien note la diferencia. El Lara dejó que la grabación continuara durante varios minutos, asegurándose de que cada palabra incriminatoria resonara con una claridad demoledora. Damián y Serapina escuchaban con rostros cenicientos, sus manos temblando incontrolablemente, incapaces de encontrar palabras para defenderse. Cuando la grabación concluyó,
Elara guardó el teléfono y miró a sus hijos con una expresión que era una mezcla de tristeza profunda y determinación férrea. ¿Tenéis algo que decir en vuestra defensa?, preguntó con una voz calmada que resultaba más aterradora que cualquier grito. Serapina fue la primera en romper el silencio, pero no con palabras de arrepentimiento o súplica. No. Su primera reacción fue la ira, la furia de verse descubierta y expuesta. «Nos estuviste espiando», gritó, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¿Cómo te atreves? Violaste nuestra privacidad». Elara no se inmutó. ¿Vuestra privacidad? ¿La privacidad para planear mi asesinato en mi propia casa? Perdóname si no me siento particularmente culpable por haber escuchado esa conversación en concreto. Esto es una trampa, intervino Damián, su voz temblando entre la indignación y el pánico. Has editado esa grabación, la has manipulado para que parezca que decíamos cosas que nunca dijimos. Damián, por favor. No insultes mi inteligencia, ni la tuya, respondió Elara con una frialdad que heló la sangre de sus hijos. Ambos sabemos exactamente lo que dijisteis. Ambos sabemos lo que planeabais hacer. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Serapina, dándose cuenta de que la estrategia de la negación no estaba funcionando, cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que Elara sabía que eran tan falsas como todo lo demás. Y su voz adoptó un tono suplicante. Mamá, por favor, tienes que entendernos. Estábamos desesperados. Damián tiene deudas enormes con gente muy peligrosa y yo no tengo nada, mamá. Cada mes dependo de ti para pagar el alquiler, para comer, para todo. No nos dejaste otra opción. No os dejé otra opción, repitió Elara, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en su interior. Trabajar nunca fue una opción, ¿verdad? Ser responsables de vuestras propias vidas nunca fue una opción. Simplemente pedirme ayuda, con honestidad, nunca fue una opción. Tú nunca nos hubieras ayudado, estalló Damián, perdiendo finalmente cualquier pretensión de compostura. Siempre nos haces sentir como mendigos cada vez que necesitamos dinero. Nos humillas con tus sermones sobre el trabajo duro mientras tú te sientas en tu trono de millonaria. Ese, trono de millonaria, como tú lo llamas, respondió Elara, poniéndose de pie para enfrentar a su hijo, lo construí con mis propias manos. Lo construí trabajando 18 horas al día mientras vosotros dormíais plácidamente. Lo construí sacrificándolo todo, absolutamente todo, para daros un futuro. Y ahora me entero de que ese futuro que tanto me costó crear era simplemente algo que queríais robarme de la manera más cobarde y vil posible. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elara, pero no se permitió sollozar. Eran lágrimas de un dolor tan profundo que no podía contenerse. Pero su voz se mantuvo firme mientras continuaba. Os di todo, absolutamente todo, y me pagasteis planeando mi muerte como si yo fuera un obstáculo molesto que se interponía entre vosotros y mi dinero. ¿Tenéis alguna idea, la más mínima idea, de lo que eso significa para una madre? Damián y Serapina permanecieron en silencio, sus rostros alternando entre la vergüenza y un resentimiento todavía latente. En algún lugar profundo de sus corazones, quizás existía un vestigio de culpa genuina, pero ese vestigio estaba enterrado bajo capas y capas de egoísmo, de envidia, de una sensación de derecho que Elara, sin quererlo, había alimentado durante años. Voy a daros la oportunidad de hacer algo que deberíais haber hecho hace mucho tiempo, continuó Elara, su voz recuperando la calma gélida. Vais a confesar. Vais a mirar a esa cámara, señaló su teléfono, que había colocado sobre la mesa apuntando hacia ellos, y vais a explicar exactamente lo que planeabais hacer. Cada detalle, cada paso, cada justificación retorcida que inventasteis para convenceros de que asesinar a vuestra propia madre era algo aceptable. ¿Y si nos negamos? Preguntó Damián con un destello de desafío en los ojos. Si os negáis, respondió Elara, enviaré las grabaciones que ya tengo directamente a la policía. Poseo evidencia más que suficiente para que ambos paséis los próximos 20 años de vuestras vidas en prisión por conspiración para cometer asesinato. La elección es vuestra.
El silencio que siguió fue denso, cargado de tensiones y emociones no expresadas. Damián y Serapina intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras en ese lenguaje silencioso que los hermanos a veces desarrollan. Finalmente, fue Serapina quien habló, su voz un susurro derrotado. «Está bien, mamá. Hablaremos». Lo que siguió fue una confesión completa y desgarradora que se prolongó durante más de una hora. Elara escuchó mientras sus hijos revelaban no solo los detalles del plan de envenenamiento, sino también la profundidad de su resentimiento hacia ella, las justificaciones retorcidas que habían construido para convencerse de que sus acciones eran legítimas. «Siempre sentimos que todo tu amor era para la empresa, no para nosotros», dijo Serapina entre sollozos que, por primera vez, parecían genuinos. «Crecimos sintiéndonos como accesorios en tu vida, como algo que mantenías porque era lo que se esperaba de una madre, pero sin un verdadero cariño. El dinero era tu manera de compensarnos, pero nunca fue suficiente, porque no era lo que realmente necesitábamos. Y cuando nos dimos cuenta de que probablemente vivirías hasta los 100 años, agregó Damián, su voz cargada de una vergüenza que finalmente parecía real, entramos en pánico. Las deudas se acumulaban, la gente me amenazaba, y Serapina estaba igual de desesperada. Empezamos a ver tu dinero como la única salida. Única salvación posible, y la idea de tener que aguardar por décadas se convirtió en una tortura insoportable. Fue Serapina quien primero susurró la idea del veneno, continuó Damián, ignorando deliberadamente la mirada cargada de furia que su hermana le lanzaba desde el otro lado de la mesa. Al principio, honestamente creí que estaba bromeando, una fantasía macabra nacida de la desesperación. Pero después de meses de darle vueltas, de conversaciones en voz baja, comenzó a aparecer una posibilidad tangible, una solución factible. Y cuando finalmente encontramos a alguien que podía conseguirnos la sustancia, ya estábamos demasiado sumergidos en la idea como para poder dar marcha atrás. Elara escuchaba cada palabra como si fueran golpes físicos, cada sílaba un martillazo contra su alma, pero no interrumpió. Necesitaba escucharlo todo. Necesitaba comprender la retorcida senda que había llevado a sus propios hijos a este abismo. Y el remordimiento, inquirió finalmente, cuando un silencio tenso pareció indicar que habían concluido su relato. En algún momento, en algún instante de lucidez, ¿sintieron remordimiento por lo que estaban planeando? Serapina bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de su madre. A veces, confesó con un hilo de voz, en la quietud de la noche, cuando el sueño me era esquivo, mi mente vagaba hacia el pasado. Pensaba en ti cuando éramos pequeños, mamá. Recordaba las veces que nos cuidaste con devoción cuando estábamos enfermos, las historias fantásticas que nos contabas antes de dormir, la luz en tu sonrisa cuando llegábamos a casa con buenas calificaciones del colegio. Y en esos momentos, sentía una oleada de náuseas por lo que estábamos a punto de hacer. Pero entonces, el sol salía, las deudas seguían ahí, la desesperación volvía a atenazarme, y lograba convencer a mi conciencia de que era un mal necesario. Damián asintió con lentitud, como si las palabras de su hermana resonaran en su propio vacío. Yo me repetía a mí mismo que ya eras mayor, que de todas formas no te quedaba mucho tiempo. Que simplemente estábamos acelerando lo inevitable. Sé que suena monstruoso, porque lo es, pero esa fue la justificación que construí para poder vivir con lo que estábamos haciendo. El silencio que siguió a estas confesiones fue el más pesado y opresivo que Elara había experimentado en su vida. Contempló a sus hijos, a estos dos seres humanos que había traído al mundo y criado durante más de 4 décadas, y sintió un torbellino de emociones tan complejo que no existían palabras para describirlo. Había dolor, por supuesto, un dolor abismal que probablemente nunca sanaría por completo. Pero también había algo más, una extraña y desgarradora compasión por estos dos adultos rotos que habían perdido por completo su brújula moral. Ahora, escúchenme con mucha atención, dijo finalmente, su voz firme y clara, cortando la densidad del aire. Lo que acaban de confesar quedará grabado y resguardado en un lugar seguro. Si alguna vez, y quiero ser absolutamente clara, alguna vez, intentan hacerme daño de cualquier manera, estas grabaciones irán directamente a la policía. Pero eso no es todo.
El Lara extrajo de debajo de la mesa una voluminosa carpeta que había preparado meticulosamente con Silas. Esta carpeta contiene los documentos que firmarán mañana en presencia de mi abogado. El primero es una renuncia formal y vinculante a cualquier reclamación futura sobre mi herencia. El segundo es un acuerdo de confidencialidad que les prohíbe terminantemente hablar en público sobre nuestra familia o nuestros asuntos privados. El tercero es un reconocimiento de deuda que detalla con precisión cada centavo que les he entregado a lo largo de los años. Dinero que, técnicamente, siempre fue un préstamo y que ahora tendrán la obligación de devolver. Eso es imposible, gritó Damián, poniéndose de pie de un salto. Son millones. No tenemos ese dinero. Exactamente, replicó el Lara con una sonrisa que no contenía ni una pizca de alegría. No tienen ese dinero, y no lo tendrán. Lo cual me lleva al punto final. Están oficialmente desheredados. No recibirán ni un solo céntimo de mi fortuna, ni ahora, ni nunca. Mi empresa pasará a manos de mis empleados de mayor confianza a través de un fideicomiso. Mis propiedades serán donadas a organizaciones benéficas. Mis cuentas bancarias financiarán becas para mujeres emprendedoras que, a diferencia de ustedes, sí están dispuestas a trabajar incansablemente por sus sueños. Los rostros de Damián y Serapina eran un lienzo de puro horror. Todo aquello por lo que habían planeado asesinar a su madre se desvanecía ante sus ojos como humo arrastrado por el viento. No puedes hacernos esto, sollozó Serapina. Somos tus hijos. Tenemos derechos. Tenían derechos, corrigió el Lara, su voz afilada como el acero. Los perdieron en el preciso instante en que decidieron planear mi asesinato. Ahora, tendrán que hacer algo que debieron haber hecho hace muchos años. Enfrentar la vida por sí mismos, sin mi dinero ni mi influencia para rescatarlos de las consecuencias de sus propios errores. Los días que siguieron al fatídico cumpleaños de Lara fueron un torbellino de actividad legal y devastación emocional. Tal como había prometido, la empresaria citó a sus hijos en el despacho de Salas Thorne para que firmaran los documentos que sellarían su nuevo y sombrío destino. El ambiente en la oficina del abogado era glacial, cada mueble de caoba parecía absorber el calor de la habitación. Damián y Serapina llegaron con rostros demacrados, ojeras profundas que eran evidencia de noches en vela y de una cruda realidad que finalmente los había abofeteado con toda su fuerza. Ya no quedaba espacio para la negación, para las justificaciones endebles, para los patéticos intentos de manipulación. La prueba irrefutable de su traición estaba grabada, documentada y pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles, lista para caer al menor movimiento en falso. Silas, con la profesionalidad imperturbable que lo caracterizaba, leyó cada documento en voz alta, asegurándose de que ambos hermanos comprendieran la totalidad de las implicaciones de lo que estaban a punto de firmar. Cada cláusula era un clavo más en el ataúd de sus ambiciones. Renuncia a la herencia, reconocimiento de deudas astronómicas, acuerdo de confidencialidad de por vida, compromiso de no acercarse a las propiedades de la familia sin una autorización expresa y por escrito. ¿Y si no firmamos?, preguntó Damián, su voz un murmullo ronco, un último destello de resistencia en sus ojos apagados. Si no firman, respondió Silas antes de que el Lara pudiera siquiera abrir la boca, su tono tan cortante como el cristal, su madre tiene la firme intención de presentar las grabaciones ante las autoridades competentes. La confesión que realizaron es más que suficiente para iniciar una investigación criminal por conspiración para cometer asesinato. Y permítanme informarles que los fiscales en este país no suelen ser benévolos con personas que planean asesinar a ancianos indefensos por dinero. El abogado hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Su madre les está ofreciendo una salida. Una salida que les permite conservar su libertad, aunque pierdan su herencia. La alternativa es la cárcel. Y créanme cuando les digo que esta es la mejor oferta que van a recibir en lo que les queda de vida. Serapina fue la primera en tomar el bolígrafo. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía trazar su nombre. Firmó cada documento, y las lágrimas silenciosas que caían de sus ojos dejaron manchas húmedas sobre el papel, pequeñas estrellas de dolor sobre el contrato de su ruina.
Damián la siguió poco después, su rostro una máscara de derrota absoluta, cada movimiento lento y pesado como si estuviera sumergido en melaza. Cuando todo estuvo firmado y sellado por el notario, el Ara se puso de pie y miró a sus hijos, por lo que sabía que sería la última vez en mucho, mucho tiempo. Espero que algún día lleguen a comprender por qué hice esto, dijo, su voz teñida de una tristeza inmensa. No fue por venganza, aunque sé que probablemente lo vean así ahora. Fue porque necesitaban aprender una lección que yo fui incapaz de enseñarles cuando eran niños, que las acciones tienen consecuencias y que el amor no puede comprarse, ni heredarse, ni robarse. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la aturdida mente de sus hijos. Les queda el resto de sus vidas para reconstruirse desde cero. No será fácil. Tendrán que trabajar, quizás por primera vez en sus existencias. Tendrán que aprender a vivir sin el colchón de seguridad que siempre les proporcioné. Pero espero que, en ese arduo proceso, encuentren algo que mi dinero nunca pudo darles, dignidad propia, autosuficiencia y quizás, solo quizás, un atisbo de las personas que podrían haber sido si yo hubiera sido una madre diferente. ¿Nos estás echando la culpa de todo?, preguntó Serapina con la voz cargada de amargura. No, respondió el Ara con una honestidad brutal. Me estoy echando la culpa de una parte fundamental. Fui una madre ausente, excesivamente permisiva, que confundió el amor con regalos materiales. Creí que dándoles todo los haría felices. Pero ustedes ya son adultos. Tomaron decisiones conscientes y deliberadas de asesinarme. Esa decisión es enteramente suya, y las consecuencias también lo son. Sin añadir una palabra más, el Ara se dio la vuelta y salió del despacho del abogado, dejando atrás a sus hijos y, en muchos sentidos, dejando atrás una etapa de su vida que había concluido de la manera más dolorosa imaginable. Los meses que siguieron fueron, paradójicamente, algunos de los más serenos en la vida de el Ara Vance. Liberada del aplastante peso de mantener una ilusión de familia unida, pudo finalmente enfocarse en las cosas que verdaderamente le importaban. Su trabajo filantrópico, sus amistades genuinas, su salud y la paz interior que había buscado infructuosamente durante décadas. La noticia de que había desheredado a sus hijos corrió como un murmullo discreto entre los círculos sociales que frecuentaba. Algunos la juzgaron con dureza, considerándola una madre cruel que había abandonado a su propia sangre. Otros, los pocos que conocían la historia completa o fragmentos de ella, la admiraban por su fortaleza y su inquebrantable integridad. A el Ara no le preocupaban ninguna de las opiniones. Había aprendido hacía mucho tiempo que la verdad era la única validación que necesitaba. Su empresa, Raíces y Sabores, floreció bajo la nueva estructura que había implementado. Los empleados de confianza, ahora beneficiarios del fideicomiso, administraban el negocio con una dedicación y un amor que habrían sido impensables en manos de Damián y Serapina. Las ganancias se reinvertían en la expansión del negocio y en programas de bienestar para los trabajadores, creando un círculo virtuoso de prosperidad compartida. La imponente mansión familiar fue donada a una organización que brindaba refugio a mujeres víctimas de violencia doméstica. El Ara se mudó a un apartamento más modesto pero igualmente elegante en el centro de la ciudad, desde donde podía caminar hasta sus cafés favoritos y disfrutar de una vida más simple y auténtica. Pero quizás el cambio más significativo fue el florecimiento de las relaciones que verdaderamente importaban. Clara, su antigua ama de llaves, se convirtió en una amiga íntima con quien compartía cenas semanales. Reginald, el jefe de seguridad, resultó ser un hombre de una bondad y sabiduría sorprendentes. Incluso Silas, su abogado, comenzó a visitarla no por asuntos legales, sino para disfrutar de su compañía. Y luego estaba doña Isolde, una vecina de su nuevo edificio que, coincidentemente, también era viuda y tenía una historia de vida marcada por el sacrificio. Las dos mujeres conectaron de inmediato, encontrando en la otra un espejo de sus propias experiencias. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Isolde un día mientras tomaban café en el balcón. ¿De desheredarlos?, preguntó el Ara. No, ni por un segundo. Me arrepiento de muchas cosas, Isolde. De no haber pasado más tiempo con ellos, de no haberles enseñado el valor de las cosas, de no haber establecido límites.
Pero no me arrepiento de la decisión que tomé. Esa fue probablemente la primera vez en décadas que hice exactamente lo correcto como madre. Isolde asintió. ¿Y ellos? ¿Sabes algo? Elara suspiró. A través de Silas, sé algunas cosas. Damián consiguió un trabajo manual en una empresa de construcción. Le está costando, pero está saldando sus deudas poco a poco. Serapina tuvo más dificultades. Tras meses de apuros, consiguió un empleo como dependienta en una tienda de ropa. Gana poco, pero está trabajando, algo que nunca había hecho. ¿Crees que algún día se reconciliarán?, preguntó Isolde con delicadeza. Elara tardó en responder. No lo sé. Una parte de mí lo espera, que un día lleguen a mi puerta transformados, arrepentidos. Pero otra parte de mí sabe que eso quizás nunca ocurra. Y he aprendido a estar en paz con esa posibilidad. Lo que sí sé es que ya no voy a condicionar mi felicidad a sus acciones. He pasado demasiados años esperando. Ahora, mi felicidad depende de mí. Si algún día quieren ser parte de ella, la puerta estará abierta. Pero no voy a pasar el resto de mis días esperando junto a esa puerta. El día de su 77º cumpleaños amaneció con una llovizna suave. La celebración planeada era una reunión íntima con sus amigos. No habría sonrisas falsas, solo el calor de su familia elegida. Mientras se preparaba, sonó el timbre. Al mirar por la mirilla, su corazón dio un vuelco. Eran Damián y Serapina. Parados frente a su puerta, sus rostros reflejaban años de cambios y luchas internas. No había hostilidad en sus ojos, sino algo que no había visto en mucho tiempo, una vergüenza genuina y un arrepentimiento real. Abrió la puerta lentamente. Mamá, dijo Serapina, su voz apenas un susurro. Sé que no tenemos derecho a estar aquí, pero necesitábamos decirte algo. Elara los observó, a estos dos seres que la habían herido tan profundamente, y buscó en su corazón la respuesta. Pasen, dijo finalmente, haciéndose a un lado. En la sala, el silencio era denso. Fue Damián quien lo rompió. Mamá, estos 2 años, no tengo palabras. Perdimos todo. Pero lo peor fue enfrentar quiénes éramos, las personas horribles en las que nos habíamos convertido. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, y esta vez, Elara supo que eran reales. Cada día me despierto recordando ese plan monstruoso, continuó. Eras mi madre, y yo estuve dispuesto a, no pudo terminar, ahogado por los sollozos. Serapina tomó el relevo. Trabajar me enseñó el valor de ganarme mi propio dinero, la dignidad de no depender de nadie. Y me dio tiempo para pensar. No me gusta la persona que fui, mamá. La desprecio, pero estoy tratando de cambiar, día a día. Elara escuchaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza. No venimos a pedirte dinero, aclaró Damián. Ni que nos reinstales en tu herencia. Solo queríamos decirte que lo sentimos. Que finalmente entendemos. Y que si alguna vez puedes encontrar en tu corazón la manera de perdonarnos, aunque sea un poco, sería el regalo más grande que podríamos recibir. Sabemos que es demasiado pedir, añadió Serapina. Sabemos que lo que planeamos es imperdonable. Pero necesitábamos que supieras que hemos cambiado, que aprendimos la lección. El silencio que siguió fue largo, reflexivo. Finalmente, Elara habló. El perdón, comenzó, eligiendo cada palabra, no es algo que se da de un día para otro. Lo que hicieron rompió mi corazón de maneras que nunca sanarán por completo. Sus hijos bajaron la mirada. Pero, continuó, he vivido lo suficiente para saber que las personas pueden cambiar, que los errores, por terribles que sean, pueden ser el punto de partida para algo mejor. Y que el rencor solo envenena a quien lo guarda. No puedo decirles que los perdono completamente hoy. Sería mentira. Pero puedo decirles que estoy dispuesta a intentarlo. A conocer a las personas en las que dicen haberse convertido. A construir, lentamente y con cuidado, algo nuevo. No será lo que era antes, porque aquello estaba construido sobre cimientos podridos. Pero quizás pueda ser algo mejor. Algo real.
Las lágrimas ahora corrían por los rostros de los tres, pero eran lágrimas de posibilidad, de un nuevo comienzo. ¿Quieren quedarse a celebrar mi cumpleaños?, preguntó el Ara con una sonrisa tenue. Llegarán algunos amigos. Tendrán que ganarse su confianza, como tendrán que ganarse la mía. Pero todo viaje comienza con un primer paso. Damián y Serapina intercambiaron una mirada de asombro y gratitud. Nos encantaría, mamá, dijo Serapina. Más que nada en el mundo. Y así, en esa tarde lluviosa, una familia comenzó el lento y difícil proceso de reconstruirse. No sería fácil, pero por primera vez, existía la posibilidad de un futuro diferente. El Ara, la mujer que lo había construido y perdido todo, miraba hacia ese futuro con la misma determinación de siempre, habiendo dejado la puerta abierta para la redención. Y eso, al final, era todo lo que una madre podía hacer.